Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y abrir las Escrituras y que juntos estemos estudiando la palabra de Dios. Seguimos con nuestro estudio y el tema de hoy es: solo Dios cambia tu presente para darte un futuro glorioso. Vamos a estar viendo una historia bíblica cuyo personaje principal es Rahab. Rahab es un personaje que nos enseña que Dios, por su fidelidad, su misericordia y su gracia, puede salvar al más vil pecador. Rahab era una persona ajena totalmente al pueblo de Dios, pero tenía un temor reverente al Dios de los israelitas. Entonces, en base a eso, vamos a ver cómo fue el comportamiento de Rahab. Dios permaneció fiel al equipar el sucesor de Moisés, el líder que los iba a llevar a la tierra prometida. Sabemos que Moisés fue un gran líder. Pues sí, tuvo un tutor que era Moisés, ¿verdad? Que fue un gran líder. Ellos iban a atravesar el río Jordán en la época donde el río era bien caudaloso. Pero el Señor nuevamente lo vuelve a hacer. Vuelve a hacer ese milagro y cruzan el Jordán. Ahora ya están camino a la tierra prometida. Ahora están, digamos que en la frontera de la tierra prometida. Y ellos acampan ahí. Ahora venía un gran reto para ellos. Un gran reto que ellos no podían continuar su camino hasta no derrotar una gran ciudad que estaba al frente del río, que se llama Jericó. Una ciudad amurallada, una ciudad fortificada, que tenía un ejército bien adiestrado. Y ellos tenían que conquistar esa tierra para poder pasar, porque ahí tenían que pasar para ir a través del desierto conquistando para llegar a donde se iban a sentar, en la tierra de Canaán. Una tierra preciosa que fluye leche y miel, pero que también muchos desafíos y muy peligrosa. Lo primero que hace este gran militar Josué, ¿qué es lo primero que hace? Josué, guiado por Dios, envió 2 espías a Jericó. Como buen estratega, ¿verdad? Quiso saber estructuralmente dónde se iban a ubicar, cómo era la gente, qué iba a pasar ahí, qué estaba pasando en ese momento. Y llegan a la ciudad. Jericó, como ya dije, era un punto estratégico, o sea, sí o sí tenían que conquistarla. Los espías entraron infiltrados a la ciudad, porque ahí era una ciudad de comercio, entraban los mercaderes a negociar y ellos se infiltraron a la ciudad. Y cuando ellos entran a la ciudad, fueron recibidos nada más y nada menos por una mujer llamada Rahab, conocida en la Biblia como la ramera. Y cuando lo vuelve a mencionar en Hebreos, porque déjeme decirle que Rahab está en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y cuando la vuelve a mencionar a Rahab, también la menciona como la ramera. Y es que lo menciona para que nosotros tengamos claro que Dios escoge lo más vil y menospreciado para hacer cosas grandes, para que su gloria se exalte. Rahab no tenía la condición moral ni espiritual para llegar a la fe del Dios único y verdadero. Porque Rahab era una cananea con una moral baja. Rahab practicaba la idolatría. En ese tiempo las religiones tenían sus dioses, sus ídolos, pero además de eso adoraban la naturaleza. Adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban la tierra, creían en la inmortalidad del alma. Entonces esta pobre mujer estaba hundida,
Los cananeos eran conocidos porque practicaban el sacrificio de los niños, practicaban la adivinación y la hechicería, costumbres totalmente abominables para Dios. Ese era el ambiente de esa mujer. Sin embargo, el segundo punto es importante porque dice, fue su fe la que salvó a Rahab y a su familia. Era evidente que Rahab estaba bien informada de quién era el Dios de los israelitas. En el pasaje que vamos a leer, vamos a ver que todos sabían, pero ella tenía mayor ventaja porque ella, con los hombres que la llegaban a visitar y con quienes tenía acercamiento, de ellos había escuchado más información. Ellos le habían contado cómo Dios había liberado al pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Le contaron cómo cuando ellos iban de camino venían atrás el ejército poderoso del faraón a atacarlos, a matarlos. Y estaban frente al mar, donde entre la espada y la pared le contaron cómo Dios abrió las aguas y pasaron en seco. Le contaron que en la peregrinación que tuvo de los 40 años en el desierto, Dios les hizo tantos milagros y prodigios, les proveyó comida, les proveyó agua, los protegió del sol, les daba luz. Bueno, sus vestidos, dice la Biblia, y sus sandalias no envejecieron. Así es de Dios de fiel. Así cuida Dios a su pueblo, como la niña de sus ojos. Entonces, esta mujer, al escuchar todos esos testimonios que venían de esas personas, llegó a una conclusión muy importante en su vida. Ella dijo, el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella se dio cuenta que los dioses que ellos adoraban, nada que ver con ese Dios poderoso de los israelitas. Rahab, este es el punto número 3. Rahab aceptó ayudar a los espías, siempre y cuando ella y su familia fueran perdonados y salvados. Quiero que leamos en Josué, vamos a leer del 2, del 8 al 14, y dice así: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más aliento a hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y es que Rahab, cuando ellos entraron, los escondió y desobedeció al rey cuando le dijo, oye Rahab, a tu casa han entrado unos hebreos y han venido a espiar la tierra, entrégalos. Y él le dice, sí vinieron unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Entonces cuando oscureció y salieron y huyeron, vayan detrás de ellos a prisa y alcáncelos. Pero no, ella los había escondido, dice la Biblia que ella vivía en el muro. Entonces en el terrado los tenía ella, escondidos en los manojos de lino que ella tenía. Pero es que Rahab
los escondió para pedirles misericordia, porque ella estaba segura que el Dios de Israel iba a destruir, y ellos iban a destruir esa ciudad, y todos iban a morir. Y de hecho la orden de Dios era esa, que ningún anatema quedara. La única que iba a quedar era Rahab y su familia. Entonces Rahab creyó que solamente Dios podía salvarla de la destrucción que venía. Rahab fue una mujer decidida, que asumió el riesgo de desobedecer y mentir al rey para salvar su vida y la de su familia. Ella aprovechó la oportunidad que llegaron los hebreos para ayudarlos, para luego rogarles misericordia, porque el Dios de ellos era un Dios temible, un Dios fuerte, un Dios grandioso. Y los espías hicieron un pacto con Rahab, ¿verdad? Ella les dice, bueno, yo lo voy a esconder, pero si ustedes me juran que a la hora de las horas de la guerra, ¿verdad? O sea, de la balacera, me salven a mí y salven a mi familia. Y los espías le aceptaron. Veamos qué dice Josué 2, del 18 al 21. Y dice así: He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Por la misma ventana donde ella los dejó escapar, que pusieron un lazo y de ahí se descolgaron y se fueron, todavía le dio el consejo y les dice: miren, ¿saben qué? Váyanse y escóndense en el monte 3 días, porque de qué 3 días iban a regresar los que andan buscando y así ustedes ya agarran su camino. O sea, los ayudó bastante, ¿verdad? Fue una mujer muy sabia, muy inteligente. Y bueno, le dicen: sí, hacemos el juramento, te vamos a salvar la vida a ti y a tu familia, pero hay 3 condiciones. 1, que vas a poner un distintivo en tu casa, una cuerda roja, para que cuando vengan los israelitas y ataquen, sepan que esa casa no la deben de tocar. Es hermoso porque cuando Dios mandó las plagas, ¿se acuerdan que lo mismo sucedió cuando llegó la de que iba a morir el primogénito? Ellos pusieron en los dinteles la sangre del cordero, la pusieron en los postes y la muerte pasó de largo. Lo mismo aquí, ella iba a colgar una cinta y ella no iba a ser tocada, no iba a ser asesinada. Miren qué hermoso, es que ella se convirtió a un Dios que realmente es fiel con sus hijos y con los que creen que Él es un Dios poderoso. Que su familia debía estar dentro y que no debía delatarlos. Que ella también debía de cumplir. Cuidadito con que abre la boca y lo delata, ¿verdad? Esas son las 3 condiciones que le pusieron los espías hebreos a Rahab. Y es que es maravilloso. Cuando nosotros aceptamos al Señor y creemos que Él es poderoso, Dios puede cambiar una vida de pecado a una vida gloriosa. Rahab había nacido en ella una fe en el Dios verdadero, en el Dios invisible, por lo que había escuchado. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y aquí se comprueba. Y es que por la fe esta mujer logró grandes cosas. En Hebreos 11:31, fíjense que en la lista de los héroes de la fe solo se mencionan 2 mujeres, es Sara y Rahab. Rahab, que la Biblia dice que es la ramera, está en la lista de los héroes.
Mira lo que dice Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe y la fidelidad de Dios, ella pasó de habitar a de un pueblo corrompido a un pueblo elegido por Dios, y adoraron al Señor. Es que la Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Rahab pasó a formar parte del linaje del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Mire qué emocionante. Después de ser una ramera, pasa a ser del linaje del gran Salvador. Porque después de aceptar al Dios verdadero, ella se casó con un hombre que se llamaba Salmón. Y ellos tuvieron un hijo que se llamaba Booz. ¿Le suena? Booz. Booz se casó con Ruth, ¿verdad? Y ellos tuvieron un hijo llamado Obed. Obed se casó y tuvo un hijo que se llamaba Isaí. Isaí se casó y tuvo un hijo que se llamaba David, el rey David. Y de la descendencia de David viene Jesús. Podemos ver cómo Dios transformó una vida de pecado. Y no solamente eso, sino que de ella viene la descendencia del gran Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Es posible que una mujer que vivió en tanta inmoralidad pueda ser, que conoció el fracaso, la derrota, pueda ser transformada. Sí, es posible por medio de la fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Por eso, en esta hora, amigo y hermano, yo le digo, no importa las circunstancias que usted esté viviendo, si usted cree que el Señor Jesucristo lo puede sacar de ahí, Él lo va a sacar. ¿Sabe por qué? Porque Él está ahí con usted, porque Él es fiel. Dice la Biblia que Él está con nosotros y Él cumple sus promesas. Así es que, si usted quiere salir de esa situación, Cristo es la solución, no hay otra. Él es fiel, es poderoso para ayudarle en cualquier circunstancia de la vida. Dios me lo bendiga y continuamos en la próxima.